para tratar. Creo que todavía hay policías y hay algunos pseudo incidentes en el Congreso Nacional. Yo creo que hay que empezar a acostumbrarse a que durante este año, durante todo el 2025, los días miércoles van a ser así. Va a haber un grupito de jubilados que, perdónenme, son 30 jubilados. No Sí. son los jubilados. No, son pocos, es cierto. Son 30 jubilados y detrás de eso, al costado de eso, distintas manifestaciones. Hoy estaban los de la UOCRA de La Matanza, creo. UOM. La UOM de La Matanza. Mañana estarán los de la UOCRA de Bernal. Pasado mañana estarán los de, no sé, los plásticos de Olavarría. Y todos los días va a haber alguien acompañando la marcha de los jubilados. En lo que va, y por supuesto un montaje de un operativo de seguridad policial donde estarán los policías federales, los prefectos y demás organizados en el lugar. Hay que hacerse la idea de que esta va a ser la postal del año. Una postal, esperemos que sin incidentes, Sí. de una exposición de fuerza, de las fuerzas de seguridad, cosa que a Patricia Bullrich le gusta, evidentemente la siente cómoda. Sí. Vamos a decirlo así, más que le gusta, y donde los manifestantes también se sienten, no digo queridos, pero se sienten manifestando. Sí, vistos. Vistos. Se sienten vistos. Porque si estuvieran ahí, imagínate, los 20 jubilados, y no hubiera policías, probablemente no hubiese cámara de televisión. Sí, es que de hecho todos los miércoles pasaba eso. Yo todos los miércoles tomo el camino, paso por el Congreso. Y veías a los jubilados. Y a los jubilados, un grupo chico, como decís vos. Y seguías de largo. Con pocos policías, porque siempre había efectivos de la policía justamente para que no ocupen la calle. Y uno seguía de largo y en general no se transmitía, es cierto. Ahora todos los miércoles vamos a ver esto. Claro. Algunos miércoles con mayor movilización, como va a pasar el 9 de abril. Otros miércoles con menos movilización. Voy a intentar una descripción de esto que estamos viendo. Por favor, Eleonora y agentes, corríjanme o sumen. Estamos viendo el tránsito, voy a decirlo de la mejor manera posible, entre algo que formaba parte de lo cotidiano, o sea, un paisaje habitual, Sí. hacia algo que deja de ser habitual y que pasa a ser algo, obviamente, mucho más ruidoso, notorio, noticioso, digamos. Antes había 20, 30 jubilados parados en una esquina. Ahora hay 20, 30 jubilados, pero rodeados de protesta, de piquetero, de policía, de cámara de televisión, de motos, de gente que va ahí a salir en la televisión, a mandar saludos. Esto es lo que está pasando. No es más ni menos que esto. Sí, encontraron una bandera muchos agrupaciones y sindicatos a la cual sumarse y buscar la excusa para manifestarse. No quiero decir que con esto que no haya excusa para manifestarse, ¿no? Hay un montón de cuestiones todavía a resolver en la Argentina, pero por ejemplo, para hablar específicamente de lo que está pasando en este momento, la UOM cerró la paritaria ayer con el gobierno, una paritaria del 12,3%. Después de 2 meses de tensas negociaciones, la terminaron de cerrar ayer y hoy están movilizándose. ¿Y la excusa que buscaron fue justamente el acompañamiento a los jubilados, porque la cuestión interna o la tensión que tenían con el gobierno la resolvieron ayer. Bueno, ahí es donde yo creo que Patricia Bullrich va a tener que replantearse qué es lo que va a hacer. Porque ¿cuál es el motivo por el cual generás el despelote ese? Ninguno. Si ya arreglaste la paritaria ayer, andate a tu casa. Sí, bueno, pero justamente lo que ellos dicen es estamos apoyando a los jubilados. No es una cuestión propia. Atentos con esto. Bueno, el dólar es uno de los temas del día. El central sigue perdiendo dólares. Hoy el dólar además subió más por encima de los 1.300. Y 1.310 cerró el blue. Uno imagina que si el acuerdo con el Fondo Monetario se termina de cerrar, esto se va a calmar. Lo que pasa que es como pasan los días, no se llega al acuerdo y se enrarece el mercado cambiario, ¿no? Bueno, pero la verdad es que esto tiene que ver con niveles de incertidumbre. Esta es la explicación que te dan todos de por qué se empiezan a dolarizar algunas carteras y por qué empieza a haber algún movimiento en no solamente el dólar informal o dólar blue,
sino también en los dólares financieros, en el contado con liqui y en el MEP. Lo cierto es que los tiempos del fondo son los tiempos del fondo. Ayer explicamos lo que sucedió en la reunión, que fue importante y un avance importante. ¿Vos no crees que se vaya a adelantar el acuerdo con el fondo? Y el presidente dijo mediados de abril. ¿Sabes cuánto falta para mediados de abril? Sí, un montón. Nada. Nada. Bueno, a fin de esta semana nada, termina marzo. Claro. Pasado mañana terminó marzo. Ya está, la semana que viene estamos en abril. ¿Será? ¿Se puede adelantar cuánto? ¿Una semana? No, mucho más. No mucho más. No mucho más. Eso, los Ya tiempos está. son esos. Por más ansiedad que tengamos todos nosotros, son los tiempos. A mí me agarra ansiedad, yo me reconozco ansioso. Si anunciás algo, hacelo, no me cuesta esperar, pero bueno, no es lo que corresponde. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar, evidentemente. Bueno, vamos a ir antes de ir a la tanda, vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar en la ciudad. ¿Por qué? Porque se viene una elección sumamente trascendente, Sí. que es una elección donde no se decide nada. Vos decís, pero este tipo se volvió loco. Le pegó mal la salud y ahora dice cosas contradictorias. ¿Se define algo o no se define nada en la ciudad? Y la verdad es que se eligen legisladores en la ciudad. Lo quiero destacar porque quiero abrir con esto porque es la primera elección importante que tenemos en este año electoral. Se eligen, como ya hemos contado, 30 de 60 legisladores porteños. Nadie sabe qué corno hacen. Y perdonen que sea brutal con esto, pero quiero hacerlo a propósito. Debaten si el jefe de gobierno puede hacer una placita acá o allá, si puede extender una estación de subte, si pueden agregar semáforos en una avenida o no. Debaten ese tipo de cosas, que no digo que no sean importantes para los vecinos de la ciudad, pero son ese tipo de cosas. 30 sobre 60, 60, una cosa delirante, legisladores que tienen asesores, secretarios, hay mozos en la legislatura, bueno, un montón de gastos que nadie revisa, porque ahí están instalados, es la política lo que lo explica. Eso está por un lado. Ahora, por otro lado, se ha nacionalizado. ¿Quién inventó el verbo nacionalizar? ¿Se acuerdan? ¿Quién empezó con eso? No sé, pero es un gran verbo para definir lo que pasa con una elección local. Sí. ¿Qué es este caso? Porque van a jugar un montón de actores importantes. Va a jugar, por un lado, los libertarios, que todavía no tienen candidato. Por otro lado, los del PRO, que tampoco tienen candidato, aunque hay dos que suenan fuerte. Por otro lado, los peronistas, que sí tienen candidato. Sí. Y a los que se supone que le van a ir bien, y después 2 o 3 más actores satélites secundarios. Sí. ¿Describí bien? La coalición Sí. cívica también tiene candidata. Y no tan Secundarios. secundario, un ex candidato a presidente como Horacio Rodríguez Rodríguez Larreta, que además Larreta. rompe con el PRO Secundarios. y va por su... Por la cantidad de votos, digo. No por quien fue o quien pudo haber sido. Ganar no, pero puede ser una elección tan buena Larreta como mala el PRO, para decirlo en pocas palabras. Yo estoy de ¿no? acuerdo con Spillman en esto. Puede tener más votos Larreta, eso sí sería un título. No sé No, si parejo. más. Claro, pero si quedan 2 dígitos Larreta, esos 2 dígitos esencialmente se los va a sacar el PRO, porque él fue uno de los fundadores del PRO. Sí. Entonces, 2 dígitos, decir claro. que puede llegar a tener más del 10%. Hoy le estuve Sí. leyendo, Yo creo que sí. ¿saben cuántos votan en la ciudad? Muchos nos estarán escuchando. 2,5 millones de personas. Sí, De esta dimensión hablamos. sí. ¿Es mucho, es poco? Bueno, cada uno hará su... No, es mucho. su Es, balance. un montón. es muchísimo. Con Mar del Plata es Claro. una población más grande, además, de hecho. en Bueno, la ciudad. sí. Está bien, pero vos me decís que va a sacar el 10% la reta, Son son 250.000 votos. 250.000 votos. Bueno, pero es el 10% de los votos efectivos, va a ser menos, Va a ser seguramente, ¿no? mucho, va a ser la mitad. Si va a un 70%, 100.000 votos. 75% de votos, 100.000 votos, sí, 120.000 Sigue votos. siendo un distrito muy importante. Muy importante. No solamente por la cantidad de votos o por lo que representa la ciudad de Buenos Aires, sino porque el peso político que esto tiene en la definición final de los partidos, del lugar que ocupe cada partido. Y sobre todo el PRO, que se juega su bastión, que se juega su territorio, su lugar de origen.
El PRO tiene 2 candidatos que están sonando. Los 2 dijeron que no. Los dos que vas a nombrar son los 2 que ya dijeron que no, y hay una tercera persona que está apareciendo en estas horas. Bueno, pongamos nombre y apellido Por favor, a esta definición. Uno es María Eugenia Vidal, que ya dijo que no 214 millones de veces. Inclusive ayer a la noche, que fue el último intento que hicieron para intentar pero Helio. No, el pero es que para Mauricio Macri, que es el presidente del PRO, es la única opción. La opción. Y sigue insistiendo con esta idea, más allá de que la propia María Eugenia Vidal diga, no, yo sigo como jefa de campaña, no voy a ser candidata, no quiero ser candidata. Bueno, la insistencia es tal justamente por la importancia que tiene para un espacio como el PRO, el triunfo o la derrota, el primero o segundo puesto o tercer puesto en el lugar donde nació el PRO. El otro candidato que suena fuerte es quien fuera ministro de Salud. Es ministro de Salud. Sí, Fernán. Fernán Quirós. Fernán Quirós. Claro, sigue siendo ministro de Salud, tenés razón. Pero que tampoco quiere, ¿cuál es el problema? Fernán Quirós ya dijo que no, y va a volver a decirles que no cuando lo intenten mañana. No quiere ser candidato ahora, no siente que sea su momento, y la verdad que hay que decirlo, Mauricio Macri tampoco está convencido de que él sea candidato. Mauricio Macri es bastante crítico de la gestión de Fernán Quirós, a pesar de que es el ministro que mejor mide en la ciudad por escándalo. Sí. Y tiene mejor imagen en algunas encuestas que Jorge Macri, es el que mejor mide. Es muy crítico, porque Macri, sobre todo a partir del segundo semestre del 2020, había empezado a plantear liberalizar mucho más a la ciudad, abrir más rápido la ciudad. Con lo cual Macri se quedó con un sinsabor con Fernán Quirós por este tema, ¿no? Y más que sumado a esta información que muy bien da Spillman, yo diría que la visión también que tiene es que es un poco más líbero Fernán Quirós. No lo hace tan del PRO. Es un hombre que... No es puro. Claro, no es puro también en este sentido. Es un hombre que si tiene que criticar algo o hacer un mea culpa, lo va a hacer. ¿Sabes qué? Interesantísimo ese punto, porque... No quiero hacerlo muy específico con Macri, porque por ahí no lo merece, pero me parece que es un buen punto, porque Macri está ante una posible derrota fuerte, y se sigue encerrando en sí mismo, o peor, se encierra más en sí mismo que nunca. O por ahí quiere gente muy leal que no se le vaya por la tangente. ¿Qué es lo que está pasando? Pero al final, por ser tan... selectivo, uno se queda solo. La persona que está... no es tan selectivo, ¿eh? Bueno, estás describiendo una situación selectiva. Está bien, te digo, en términos de candidaturas. Sí, estoy hablando de eso. Está bien, en términos de candidaturas sí, lo que pasa que es cierto que hay, que muchos se hayan fugado de su espacio hacia La Libertad Avanza, no fue porque él haya sido selectivo, sino porque el resto vio en La Libertad Avanza un triunfo asegurado y como hablábamos ayer, hacia allí van. Sí, y creo que, no sé si lo decís por ellos, pero creo que el caso de Santilli y de Ritondo es el más notorio de este último tiempo. Sí. Hay más, pero ellos dos son los más conocidos. La persona que tienen en mente en este momento en el gobierno de la ciudad... Atentos a esto, porque si hay alguien que sabe estas cosas de la ciudad es la gente Spillman. La gente de la tiene re clara, la gente. Sí. Bien, Nada de la negativa... Mauricio, usted ratifica que lo que va a decir la gente... Debo reconocer que la gente ha hasta husmeado papeles que yo he tirado a la basura de mi departamento y lo he visto 2, 3 de la mañana, la gente Spillman revolviendo la basura. Sí. Es una locura lo que trabaja este periodista, un periodista de raza. Luego de que Guillermo Dietrich dijo que no a ser candidato, Silvia Lospenato... Guillermo Dietrich dijo que no. Ya dijo que no, definitivo, esta semana, comienzo de semana. Silvia Lospenato es la persona, porque el gurú catalán Gutiérrez Rubí insiste en que sea una mujer. La mujer, luego que Vidal dijo que no, sobre todo ayer en la noche, es Silvia Lospenato. A esta hora es Silvia Lospenato. Ahora es diputada. Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Pero eso te iba a decir de la provincia de Buenos Aires. Sí, no vive en la A ciudad. mí me parece una mujer, una política súper Es interesante. porteña, Nació en la ciudad y vive en la ciudad. Pero entonces hizo trampa antes. No sería la primera ni la última vez que un candidato salte de la provincia a la ciudad o de la ciudad a la provincia. Siendo tenemos diputado. Infinidad de casos. Ya sé, pero está mal. María Eugenia Vidal, sin ir más lejos, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, imagínate. Y estamos hablando de ella como candidata en la ciudad de Buenos entonces Aires. hagamos una cosa.
saquen esa limitación de la ley, modifiquen la ley, porque basta de mentiras. A mí me resulta una candidata, una política muy interesante. Súper interesante. Yo igualmente creo que es una candidata súper interesante para la legislatura nacional, para el Congreso Nacional, no para el Congreso porteño. Lo que pasa que esa es otra cosa que hay que empezar a discutir, o alguna vez los políticos se tienen que sentar y blanquear. Muchachos, es una porquería votar para legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, no se debería votar para eso. O se debería votar por una sección chiquitita. Y la idea original que había tenido Jorge Macri cuando desdobla en diciembre era municipalizar, justamente discutir la gestión, el bacho, el tema de la ciudad. Son y dado concejales. el contexto, le salió exactamente al revés. O sea, no fue buscado, por supuesto, pero va a ser una elección nacional de acá a la China, dado los actores. Leandro Santoro, diputado nacional, es candidato a jefe de gobierno. Horacio Larreta es candidato presidencial. Pablo Oliveto es diputada nacional y siempre habló de temas nacionales. O sea, son todas personas que van a discutir temas nacionales también. Y todavía estamos esperando si la Libertad Avanza finalmente lo juega a Adorni o no. Hay escasas chances de que sea Adorni. Apareció Federico Sturzenegger como una posibilidad, aunque no mide mucho. Tengo un dato con respecto a la candidatura de Adorni que me contaban hoy, que me resultó interesante para tener en cuenta, por lo menos. ¿Para las dos cosas? Es que está Adorni acá y la está escuchando. Manuel, dígame si estoy en lo cierto. Escuche, Manuel. Atentamente a la periodista Eleonora Cole tiene la palabra. Fin. Gracias, me desmutió. Ahí está. Bueno, la intención sería que Manuel Adorni se presente como candidato a legislador porteño, pero no deje de ser el vocero presidencial. La pregunta ante esto es, ¿esto es posible? ¿Pueden convivir dos cargos? Sí, en la Ciudad de Buenos Aires pueden convivir dos cargos siempre y cuando uno de ellos no sea remunerado. O sea es decir, si Manuel Adorni se presenta como candidato a legislador de la legislatura porteña, no cobraría su sueldo de legislador. Claro, prescinde de su sueldo y puede igualmente mantenerse también como vocero. Hoy hablaba con un consultor de los más serios de la Argentina y me cuenta que en los estudios que ellos tienen, el porteño está súper demandante. Entonces la pregunta que sigue es, ¿esto no es otras zonas del país? Formosa, ¿se va a bancar el porteño que un tipo tenga los dos cargos a la vez? Lo dejo en pregunta. ¿Se van a bancar que un tipo asuma de legislador y siga de vocero presidencial? Ni hablar de si es por la galería. ¿Quién se va a bancar? Perdón. El porteño, el votante porteño. El votante porteño que está demandante. Si se va a bancar, que haga dos cosas a la vez. Te cruzas en el chino y le preguntás quiénes son sus legisladores y te puede contestar un nombre. Nadie sabe. Muchacho, no, pero no por la función del legislador, sino por la idea de que haga las dos cosas a la vez. Pero ¿qué dos cosas? ¿Qué hace un legislador? ¿Alguien sabe qué hace un legislador? 11-3003-0790. ¿Alguien sabe qué hacen los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿De verdad alguien lo sabe? ¿A alguien le importa? Por eso digo, me parece que esto nació mal desde el momento en el que decidieron separarla del resto de las elecciones, porque era obvio que nadie iba a querer regalar esa pelea, y nadie por cálculo político. Pero al final nadie va a querer asumir. Sí, pero no les quedaba otra que separarla. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es ahora echarle luz a una elección que siempre existió, pero que antes pasaba por abajo de la alfombra porque estaba metida en la boleta nacional. Pero antes vos elegías a Nacho Julián, ponele, que quería ser legislador de la ciudad. Y Nacho Julián después iba y trabajaba como legislador de la ciudad. Con lo cual honraba el cargo por el que había sido elegido. Ahora, claramente, a la enorme mayoría de los que encabecen las listas, les importa un bledo la legislatura de la ciudad y van a estar ahí 2 minutos. Sí, pero yo te redoblo eso, porque antes, en las listas sábanas que nosotros teníamos, vos veías el legislador nacional encabezando. Y de hecho en la boleta veías ese nombre y el legislador porteño no tenías idea quién estaba abajo. Bien, vos votabas igual. Bueno, está bien, pero entonces no sabías si trabajaba. Al final iba a trabajar de eso, o se suponía que iba a trabajar de eso. Sí, eso sí. Ahora son todos fantasmas. Claro. Es una elección trucha. Bueno, van a usar nombres, y después habrá gente que trabaje de eso. Bueno. Vamos a ir al informativo. Este es el país más loco del mundo, sin dudas. Déjanos tu mensaje por WhatsApp al 113003